Bien, amados, sean bienvenidos el día de hoy. Damos la bienvenida a las visitas que nos honran con su presencia, a Congregación Cristiana, Casa de Pan, en Valparaíso, Curauma, Placilla. Desde este lugar salimos al mundo con nuestros mensajes, esperando que sean de enriquecimiento, de crecimiento y de instrucción para todos aquellos que nos vean por cualquier red, ya sea audible o visual. Declaramos bendición sobre ellos y les bendecimos desde este lugar en el nombre de Jesucristo. Sean bienvenidos todos. El día de hoy, amados, vamos a continuar en la temática que hemos estado viendo. Nuestro mensaje el día de hoy está basado en Juan capítulo 7, 17, verso 6. Ahí vamos a tener la base de nuestro mensaje el día de hoy. Hemos estado hablando estos últimos 2 meses acerca del Padre, del nombre del Padre. Ha sido siempre una incógnita, hay muchas opiniones con el nombre del Padre, ¿no? De cuál es el nombre del Padre. Y si bien es cierto no se ha llegado a una conclusión como tal, es casi imposible llegar a una conclusión con alguien que no tan solamente puede ser encauzado en un nombre. Dios es demasiado grande para que un nombre lo represente. Por eso Dios tiene tantos nombres en la palabra. Entonces, esperando ser fiel a la exégesis de la palabra y de la exhortación misma que la palabra nos da de nuestro Dios, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que Cristo dijo en este verso. Un verso muy hermoso que caracteriza quién fue Él en la tierra. A veces las personas tienen una perspectiva de nosotros. Usted sabe que el mundo tiene una perspectiva de que nosotros somos personas muy aburridas, muy lejos de la realidad. Que somos personas que no podemos hacer muchas cosas, nada más alejado que de la realidad. Gente que opina de nosotros que no podemos disfrutar, nada más patético. Si hay algo que nosotros hacemos es disfrutar demasiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, hermano. Entonces, de pronto cuando usted tiene que mostrarse al mundo como un hijo de Dios, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra característica como hijo. Porque el mensaje de hoy se llama He manifestado tu nombre. Hemos hablado durante todo este tiempo acerca del nombre del Padre. Pero esta es la conclusión de todos los mensajes, de los 6 o 5 mensajes que hemos dado acerca del nombre del Padre. Este espero que sea la conclusión de otra conclusión. Porque al final de cuentas después me pongo a escudriñar y comienzo de nuevo a encontrar realidades mucho más excelentes, no porque las primeras no lo hayan sido, sino que porque Dios en su riqueza nos enseña y nos exhorta de tal manera que cada vez somos más enriquecidos. Y usted sabe que las personas que son enriquecidas se comienzan a ver más bellas. ¿Usted sabe eso? La persona que Dios comienza a verse más enriquecida se comienza a ver más bella, comienza a brillar con un brillo diferente por la riqueza que Dios le comparte a sus hijos. La riqueza de Dios, la riqueza que hay en Él lo hace verse hermoso, pleno, bello. Y no tiene que ver con una riqueza que tiene que ver con los atuendos, sino que tiene que ver con lo que la persona carga en sí mismo, con lo que la persona representa. Por eso, el mensaje de hoy se titula He manifestado tu nombre, ¿no? Y he manifestado tu nombre, lo he titulado de acuerdo a lo que expresa el texto. El texto expresa y dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dios en su palabra tiene muchos nombres. Muchos nombres. ¿Y cómo se ha dado Dios a conocer? En su palabra de muchas maneras. ¿Cómo usted y yo podemos dar a conocer a Dios? De muchas maneras. ¿Cómo Él puede ser visto? De muchas maneras. Dios tiene muchos nombres, que son las virtudes de su carácter. Y cuando decimos que Dios tiene muchos nombres,
No estamos hablando que Él refleja un concepto politeísta de su persona, que represente una multiplicidad de dioses. Sus nombres son más bien y reflejan más bien el carácter de su naturaleza esencial. Solamente viendo tres textos rápidamente, hablando de tres textos rápidamente para entrar en el tema derechamente. En Génesis capítulo 4, verso 6, dice la Escritura que comenzaron a invocar el nombre de Jehová y comenzaron a invocar el nombre de Jehová, porque hasta ese entonces no lo invocaban con ese nombre. Por eso el texto dice, entonces Jehová, eso no es, 4, 6. 4, 6 dije yo. Tiene que ser entonces, tiene que estar por ahí, 4, 8, 4, 5, por ahí tiene que estar. Pero le puse 4, 6 aquí yo. Y comenzaron a invocar el nombre del Señor y el nombre del Señor lo comenzaron a invocar con el nombre de Jehová. Y Jehová significa el autoexistente. Ya hemos dicho que significa el autoexistente. ¿Lo encontraron o no? Véanlo bien ahí para ver dónde está. ¿Ah? 4:26. ¿No? No. No. Ahí está, sí. Sí. Porque hasta antes no se había dado a conocer de esa manera, ¿no? No se había dado a conocer de esa forma. Y comenzaron a invocarle de tal forma. Entonces, dice la Escritura que comenzaron a invocarle de esa forma, el autoexistente. Y en Éxodo capítulo 6, verso 3, vamos ahí, rápidamente, Éxodo 6, verso 3, dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o más bien dicho, como en el lenguaje hebreo, como el Shaddai, el omnipotente, ¿no? Más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, pero no se daba a conocer, sino que comenzó a darse a conocer de muchas maneras. Y en Éxodo 34, verso 14, vamos a ir rápidamente, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Ese es otro nombre de Dios. Cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de esto, y hablo del tema celoso, ¿no? Dios es celoso, pero también es omnipotente. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es el Jehová Jireh. Él es el Jehová Rafa, sanador. Y así sucesivamente podríamos dar todos los nombres que son múltiples en el carácter de lo que Él representa en su esencia. Cuando la Biblia dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesucristo aquí nos está dando una información que antes no había visto. El nombre, normalmente el nombre se identifica con la persona. Manifestar el nombre es lo mismo que revelar a esa persona. Dijimos en mensajes anteriores que cuando tú tomas el nombre de una persona, tú puedes favorecer ese nombre o dañarlo. Cuando alguien daña tu nombre, lo tomaste y lo tomaste mal, lo tomaste en vano. Dios es severo con aquellas personas que toman su nombre en vano y no hacen buen uso de su nombre. Y una de las cosas que aprendí en este texto de Juan, dice Juan, he manifestado tu nombre. Y la palabra manifestar en el griego significa, se usa la palabra feneró, con doble O final. Feneró, que significa hacer aparente, poner en evidencia, demostrar o descubrir o hacer manifiesto a alguien. Entonces cuando Jesucristo dice, he manifestado tu nombre, lo que Cristo está diciendo, yo di a conocer quién tú eras. Yo mostré quién era tu persona. Evidencié y el mundo conoció a través de mí quién tú eras. Entonces, la pregunta que nos viene, el nombre como se identifica con la persona y manifiesta el nombre. Jesús tuvo la tarea de que todos pudieran disfrutar de los beneficios del Padre, pero tan solo a los dos se les dio a conocer su nombre. Por eso el texto dice, a los que me diste, les di a conocer.
Una multitud de gente disfrutó de todos los beneficios de Dios, pero solamente 12 conocieron quién era Dios. Entonces, ahora entendemos por qué entendemos por qué hubo mucha gente que usufructuó de la gracia de Cristo, pero solamente 12 conocieron al Padre. Y por eso entendemos que Él comenzó su tarea y Él la formación que tuvo sobre personas fueron solamente 12. Aunque hay otras personas que aparecen, al tiempo después hay personas que aparecen en el listado de las grandes personas que fueron transformadas por Jesucristo. Entonces, Jesús tenía la tarea de que todos pudieran disfrutar de los beneficios del Padre, pero estaba solamente agendado a 12 personas que le conocieran cara a cara. Porque Jesucristo dice, el que me vio a mí, vio al Padre. Por lo tanto, a los que Él dio a conocer fue a 12. Y esos 12 vieron al Padre en la imagen de Jesucristo. Entonces, cada acción de Jesucristo, cada acción de Cristo tenía cargado el ADN del Padre. Poseía su firma y más exacto resultado. Cada cosa que hacía Jesucristo evidenciaba quién era el Padre. Jesucristo no desperdició nada de su tiempo para poder dar a conocer al Padre. Jesús tenía poco tiempo para traspasar toda la información hacia esos 12 y formar a sus discípulos para que fueran la extensión del Hijo, después que Él muriera y partiera a la presencia del Padre. Jesucristo tenía una tarea en 3 años y fracción. Él tenía que hacer una tarea de plasmar al Padre en aquellos que Dios les había dado. Por eso Él dice, los que me diste, a ellos les manifesté tu nombre. Jesús no podía pasar por alto ninguna situación que viviera, porque cada paso que daba, debía tener la evidente representación del Padre. Por tanto, representarle se transformaba en algo imposible de eludir. Los días para Él realizar esta tarea estaban agendados y pasaban rápidamente. El Dios y Padre del antiguo pacto, al cual Dios, el Padre, había llamado para representarle que era su Hijo Jesucristo, el Dios y Padre del antiguo pacto no pasaría por alto ninguna insurrección espiritual que lo reemplazara en el corazón de sus hijos. Y lo dejó escrito muy seriamente en el siguiente capítulo de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 34, 12. Dios así como privilegiaba a hombres y mujeres que le representaban, Él no iba a pasar por alto una insurrección. Él no iba a pasar por alto un acto de bajeza, de dejarlo a Él como el centro de su vida. Y Éxodo capítulo 34 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropezaderos en medio de ti. Eso es lo mismo para hoy, para nosotros. Guardarnos. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En concordancia del texto que leí anteriormente. Mire, cada uno de nosotros los que hemos sido llamados por Dios, y aquí quiero poner el siguiente ejemplo. Yo creo que ninguna esposa en este lugar aceptaría la competencia de otra mujer. ¿Cuántas dicen amén? Ninguna mujer aceptaría ni siquiera compartir el amor de su esposo, que es su esposo, con otra persona. Eso es imposible. Los celos serían inevitables, porque es algo natural, porque hay un compromiso, hay un pacto de por medio. Y Dios le dijo, guárdate de hacer alianza. Y aquí estamos viendo el Dios celoso. El mismo Dios celoso que era en el antiguo pacto, también lo vemos en el nuevo pacto. Entonces, toda alianza que nos distrajera y desorientara de nuestra labor más sublime de honra y dedicación exclusiva de nuestro Dios, sería un abierto desprecio a la elección gloriosa que hizo de nosotros, que es lo mismo que pensaría una mujer de nosotros. Mi esposa pensaría eso. Si yo pusiera a otra persona en paralelo a ella, lo más probable es que me dijera, no, la elección tuya fui yo, y yo debo ocupar el lugar que nadie debe ocupar. Dios de la misma forma demandaba la atención de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él tenía un fin, Él tenía un propósito, Él tenía una asignación, Él tenía una carga que poner sobre los hombros de sus representantes. Entonces, toda alianza
que nos distrajera, que nos desorientara de nuestra labor más sublime de honrar y dedicar a nuestro Dios, sería un abierto desprecio a su elección gloriosa. Nadie que ha sido elegido por alguien en su relación dejaría que otra persona lo reemplazara. ¿Cómo la gente podría saber que el nombre de su Padre sobre nosotros? ¿Cómo la gente podría evidenciar aquel que te ha tomado por hijo? Aquel que en tu sentir, en tu proceso de orfandad, te ha tomado por hijo. Ese Padre, ¿cierto? ¿Cómo la gente podría saber que el nombre de este Padre está en cada parte de la vida de Jesús y también en la vida de nosotros? ¿Cómo se mostraría en cada una de nuestras vidas? Entonces, ¿cómo Dios por medio de Jesucristo se iba a dejar ver? El Dios de Jesucristo, que era su Padre, se iba a dejar ver a través del Hijo. Juan capítulo 2, vamos ahí por favor. Juan capítulo 2, versos 12, 13, 14 y 15. Aquí hay un ejemplo muy glorioso acerca de cómo toda la personalidad, toda la persona del Padre estaba plasmada en el Hijo. Dice la Biblia, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y recuerda usted, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, escuche bien, él tenía un padre, ¿no? Jesucristo tenía un padre, pero el Padre no podía celar a la tierra sino a través del Hijo. Por eso nosotros estamos como hijos en medio de un mundo donde necesitamos entre nosotros celarnos en nuestras conductas. Porque Jesucristo cuando explica esto está celando a su pueblo, a ese pueblo que Dios escogió para que fueran sus representantes. Y cuando Cristo ve esto, cuando Él lo ve y lo evidencia, dice, el celo de tu casa me consume. Por eso yo le he exhortado a usted, cuando usted vea a uno de sus hermanos en una mala conducta, usted tiene la autoridad de parte de Dios de celar al Dios que le escogió como hijo en esa conducta que está teniendo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Cada vez que tú veas a tu hermano o a tu hermana por mal camino, aunque ella se enoje, aunque ella se moleste contigo, exhórtalo. Exhórtalo y enséñale cómo debe honrar y cómo debe buscar a Dios, cómo debe honrarle en su actitud, en su carácter, en su conducta. Jesucristo esto fue lo que hizo. El celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque aquellos que deben representar el honor, la pureza, metieron en medio del templo un lugar tan santo para Dios en aquel tiempo antes que Cristo muriera. Era tan santo y Dios hizo golpes de látigo en ese lugar. El apóstol Pablo, en 2 Corintios hace lo mismo. Mire lo que hace aquí, 2 Corintios capítulo 11, verso 1 al 3. El apóstol está hablándole a los corintios, gente que él había ganado, gente que él había exhortado, gente a la cual había dado a luz. Por eso, amado, cuando yo a veces te exhorto severamente, yo estoy exhortándole a alguien que es hijo de esta casa. Cuando tú no te sientas reprendido, es porque a lo mejor yo no te identifico como hijo de esta casa. Porque un padre, a los únicos hijos que puede corregir, son a los legítimos. Pero hay algunos que uno no puede corregir, porque no se sienten como hijos y no se conducen como hijos. Por eso Jesucristo aquí nos da este ejemplo. Él era hijo y celó la casa de su padre, porque era hijo. ¿Y por qué era hijo? Porque tenía que dar a conocer. Por eso Jesucristo en el capítulo que leí dice, he manifestado tu nombre. Aquí, ¿cuál fue el nombre que manifestó? El Dios celoso. El que no iba a tolerar una mala conducta. El que no iba a tolerar una mala expresión. Un formato que no estuviera conforme al diseño de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, dice, ojalá me toleraseis. Él está hablando a sus hijos en Corintio. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, con su nombre.
Estoy celándote con el celo que caracteriza a mi Padre. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa entonces la expresión? ¿Qué significa la expresión? He dado a conocer tu nombre. Mira, amado, tú y yo vamos a ser puestos en posiciones, en situaciones, en lugares donde vas a tener que exhortar y va a ser duro para aquellos que amas. Va a ser duro para aquellas personas que son tuyos, que no te van a querer oír, que te van a voltear el rostro, que te van a quitar el saludo, que te van a menospreciar por la exhortación que tú le vas a hacer a ellos. Pero el apóstol Pablo dice, ojalá me toleraseis, porque os celo con celo de Dios. No te estoy celando con mi celo humano, es el celo de Dios. Porque lo que le está diciendo el apóstol Pablo, tú eres un representante de Dios, tú fuiste formado para esto. Por eso se ha dado cuenta usted que cuando un hijo daña la honra de su padre le dice, hijo, expusiste el nombre de tu padre, dañaste la identidad de tu padre, de la cual tú procediste. Tú eres mi hijo, has dañado el núcleo, has dañado la esencia de lo que a ti te caracteriza y tú representas. Por eso es tan duro para un padre cuando un hijo lo deshonra. Lo más probable es que nosotros los padres, cuando somos deshonrados por los hijos, lo más probable es que tú puedas hacer dos cosas. Tomar una correa y desquitarte con tu hijo. Pero una correa, un correazo, no daña la indignidad que tu hijo te ha hecho vivir. Porque lo único que el padre pudo hacer para borrar la indignidad que nosotros le provocamos a él por habernos extraviado, la única forma posible es que uno se hiciera digno para que nuestra indignidad se transformara en perdón y en rescate. Por eso, amado, solamente el que es hijo puede ser exhortado por un padre. Por eso el apóstol Pablo le exhorta a los corintios. Cuando una persona, y cuando el apóstol le exhorta de esta manera, él está teniendo un sentir de propiedad. Él le dice a los corintios, yo os engendré en Cristo Jesús. Vosotros podéis tener muchos ayos, muchas personas les pueden haber ayudado en la vida, pero yo los engendré por medio de la palabra. ¿Qué significa entonces esta expresión? He representado al Padre. Que tú vas a tener que tener tus ojos bien abiertos. Tus días sobre la tierra están contados. Y a esos días no le vas a añadir ni un minuto más ni un minuto menos. El tema es cómo va a ser tu desenvolvimiento. Cómo tú te vas a desenvolver en la vida. Hay personas que han perdido su tiempo durante años. Cristo tenía 3 años y medio para darlo a conocer. Y para poder reformatear la mente de sus 12 discípulos. Resetearlos. De tal manera de que toda la información del Padre procediera a ser alojada en su mente y en su espíritu. Habían 3 años y medio. Por eso, hermano, yo siempre he sacado esta medida. Para una persona, 3 años y medio es el máximo para que comience a dar fruto. Después de 3 años y medio, ahí hay un severo problema. Bíblicamente eso es así. 3 años y medio. El que es engendrado en 3 años y medio comienza a dar frutos. Así fue con los discípulos. Cuando la persona de Cristo no está reflejada en nosotros, entonces su nombre no está presente. ¿Qué significa entonces esto? Si tú das a conocer el nombre del Señor, cuando tú fracasas en esto, cuando la persona de Cristo no está reflejada en nosotros, su nombre no está presente. No quiere decir, hermano, con esto no quiere decir, porque hay algunas personas que se toman de esto. Nosotros la iglesia ha sido enseñada en cosas que han sido imprecisas en la vida. Hay imprecisiones que nos han llevado a cometer muchos errores y a estar muy subyugados a situaciones que han sido tardías para nosotros en el ejercicio de nuestra función.
Mire lo que dice Juan capítulo 14. Vamos ahí, por favor. Juan capítulo 14, verso 12 y 14. Vamos a leer algo aquí potente. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará también y aún mayores hará. Porque aquí descubrí algo diferente de lo que siempre leí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí quiero determinar algo que es muy importante, y escúcheme bien para que usted lo escuche bien esto. Dios, cuando habla de su Hijo, cuando habla del Salvador o del Cristo, nunca le dice Jesús y nunca le dice Cristo, sino que le dice mi Hijo. Porque a nosotros se nos ha enseñado que todas las cosas, ¿cierto?, son hechas en el nombre de Jesucristo. Y de alguna manera eso es así. Pero la Biblia dice esto. Este texto dice lo siguiente, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo sanaba, llevaba liberación y salvación a muchos? En una oportunidad dice que hubo una persona que intentó imitar a Pablo, ¿no? Los hijos de un tal Esceva, y fueron a orar por una persona y dijeron, te conjuramos, ¿cierto?, en el nombre que predica Pablo, ¿cierto?, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice que cuando el demonio escuchó, el demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Cuando la Biblia dice a Jesús conozco, está diciendo yo sé quién es Jesús. No está diciendo que en el nombre de Jesús, sino que está diciendo yo sé quién es Jesús. ¿Y qué sabía ese demonio? Que Jesús era el Hijo de Dios. Porque el poder está en el Hijo, no en el nombre en sí mismo. El nombre es lo que caracteriza a una persona. Cuando alguien me pregunta por uno de mis hijos, yo no le digo, él es Manuel, yo le digo, él es mi hijo, él es mi hija, ella es mi hija. El título en sí mismo carga la procedencia. Si tú eres hijo, cargas la procedencia. Si tú tienes un nombre, solamente haces una representación. Pero cuando a ti te dicen hijo, están identificando que tú tienes el ADN de un padre. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre este pasaje. Por eso él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago. Lo que Jesucristo hacía, lo hacía en el nombre de ¿quién? Del Padre. Por lo tanto, no era en su nombre. Por lo tanto, lo que iba a ser visto en los hijos después que viniera, después que Cristo se fuera, lo que iba a ser visto era la figura del Padre en el Hijo llamado Jesucristo. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Bien, por eso el apóstol dice, por eso esto es tan importante, por eso es tan importante ser hijo, porque el ser hijo es lo que determina dónde tú perteneces y quién es tu padre. Porque cualquier persona que tenga un nombre aquí puede adherirse a un padre, pero no necesariamente va a decir yo tengo su ADN, sino solamente el padre que diga este es mi hijo, a ese lo identifica. Por eso cuando el cielo se abrió, él no dijo este es Jesús mi hijo, sino que él dice él es mi hijo, y eso bastó. Amén. Entonces, ¿dónde está lo poderoso aquí? La Biblia dice que estaba cerca, el texto que leí en Juan 2 anterior, porque quiero seguir con ese. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y él hizo azotes. ¿Por qué hizo azotes? Porque el celo, la característica, la imagen, la esencia del Padre brotó en el Hijo. Porque era natural que brotara aquello. Porque él representaba a su Padre. Ojo, aquí cuando él cela la casa de Dios, no es un celo humano, no es un celo carnal. Es la imagen del Padre expresándose en el Hijo. Por eso cuando tú corriges a alguien de tu casa, cuando tú corriges a alguien de tu entorno, que es parte de la casa de Dios, tu exhortación tiene que caracterizar al Padre, no tu opinión del comportamiento de esa persona.
Por eso los a mí me parece, yo creo, yo opino, tiene que estar sujeto a esto, a la palabra de Dios. Porque esto es lo que te va a llevar por una senda segura, correcta, exacta, precisa. Por eso el apóstol habla. Entonces, ¿qué significa, de acuerdo a lo que leí en Juan 14:12, qué significa la expresión? Si algo pidierais en mi nombre, si algo pidierais en el nombre de lo que Cristo caracterizó. Cristo caracterizó al Padre en todos los nombres. Fue misericordioso, fue bondadoso, fue sanador, fue el rescate, fue el pago, fue la propiciación, fue el que pagó la deuda, es el juez, es el abogado. Él caracteriza todos los nombres de Dios. Por eso el demonio identificó en el Hijo. Yo sé quién tú eres, yo sé quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando Jesucristo es tentado en Mateo capítulo 5 y Satanás lo tienta, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Qué es lo que le dice? ¿Si eres Jesús? O le dice, si eres Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a Satanás no le importaba que fuera Jesús. Lo que le importara es si era el Hijo. Por eso le dice, si eres Hijo de Dios. Lo que interesa es que tú seas hijo. Porque si eres hijo, vas a tener acceso a todo lo que Jesucristo ganó para ti. Entonces, cuando la persona de Cristo no está reflejada en nosotros, su nombre no está presente. Entonces, no quiere decir que nombres a Jesús en tus oraciones. Él se tiene que ver como un resultado de vida. Es Él mostrándose a través de ti y de mí. No usar el nombre de Jesús. Es que su carácter del Hijo sea visto en nosotros. El nombrar su nombre no te faculta para que las tinieblas retrocedan. Cuando las tinieblas ven a Cristo en ti, retroceden. Eso es diferente. Porque no se trata que tú digas su nombre, es que las tinieblas vean el nombre de Cristo en ti. Eso es lo que determina. Porque cuando te ven, por eso, vuelvo atrás, por eso el demonio dijo, yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo. Dentro de Pablo estaba Jesús. Pues yo sé quién es Pablo, sé quién es él, pero sé lo que carga, lo que está diciendo el Espíritu yo sé lo que carga esa persona. Entonces, Jesucristo hace esta aseveración. En Juan capítulo 5, verso 43, 44, Él hace esta exhortación. Él comienza y le pregunta a la gente esto. Mire, le dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis. ¿Qué le estaba intentando decir? Yo he venido en nombre de mi Padre. Ustedes han visto las obras de mi Padre en mí. Ustedes han visto el nombre de mi Padre en mí. Ustedes han visto al Dios consolador, al Dios misericordioso, al Dios bondadoso. Ustedes han visto al Padre en mí. Ustedes han visto al Dios rescatador, al sanador. Ustedes han visto cómo yo he sanado, como mi Padre sanaba. Yo he visto que ustedes ven lo que yo hago, pero no ven al que se expresa a través de todas las cosas que yo hago. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único? Y mire aquí, quiero recordarles esta frase. Recuerde aquí que gloria se usa la palabra doxa, que significa honra. Pero esa palabra doxa, que significa honra, viene del verbo, de la raíz doco, que significa parecer bien, creer, tener reputación. Cuando Dios a ti te da su gloria, te da todo lo que Él representa para que tú lo hagas. Usted sabe lo que implica que una persona a ti te ponga en un cargo en esta tierra. Esa persona no tan solamente te puso en ese cargo, no tan solamente te dio un ascenso, no tan solamente te dio un privilegio, puso toda su reputación en escogerte a ti.
Porque si tú le fallas, la reputación de él se viene al suelo. ¿Por qué? Porque el que lo puso a él ahí como jefe va a decir, ¿cómo se te ocurre a ti poner a esta persona aquí? Por eso Dios, cuando a ti y a mí nos llama con la seguridad de que tú vas a hacer una buena representación de quién es Él. Pero los fariseos decían, ellos no recibían al Hijo. Y el Hijo le dice, ¿por qué no me reciben? Los fariseos eran personajes muy corruptos espiritualmente hablando. Eran religiosos, pero muy corruptos. Preferían las relaciones terrenales antes que las celestiales y espirituales. Ellos preferían lo que se veía. Ellos preferían tener relaciones así, de esas que son temporales, donde tú sacas réditos y donde tú te beneficias y te lucras. Ellos preferían eso. Esas cosas preferían ellos. Para ellos Dios era el Dios de sus padres. Información que no llegaba a transformar el corazón de ellos. Eso era solamente. Como para muchos hoy en día. Jesús hizo lo que ningún sacerdote pudo hacer. Y aquí escúchame bien estas palabras que te voy a declarar. Porque de esto determina en cómo tú te conduces en la vida. Porque el día que tú partas de esta tierra, tú vas a tener que tener el mismo lenguaje de Cristo. Señor, he dado a conocer tu nombre. Puedes llevarme en cualquier momento. Como el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera. He guardado la fe. Esas palabras son las mismas de Cristo. He dado a conocer tu nombre. Y de los que me diste, a todos se los di a conocer. Jesús, escúchame bien estas palabras, porque las escribí para no equivocarme. Jesús hizo lo que ningún sacerdote pudo hacer. En su oficio, cada uno de ellos, los sacerdotes, en su oficio ellos representaban al pueblo delante de Dios. Cuando ellos traían sus ofrendas, las presentaban por medio de ellos, los sacerdotes. El privilegio de los sacerdotes era que cualquier manifestación de Dios, ellos la comunicaban. Los que traían víctimas por sus pecados, todo el pueblo tomaba las víctimas. Y los sacerdotes las presentaban. Y ellos cuando entraban al lugar santísimo disfrutaban, ¿cierto?, de la presencia de Dios, y el pueblo solamente disfrutaba del perdón. O sea, los únicos que podían tener esa relación tan cercana con Dios eran los sacerdotes. Y disfrutaban del perdón, pero no de conversar con el que perdonaba. Con el que perdonaba, lo único que conversaban con él era el sumo sacerdote. Por lo tanto, había una lejanía. Tú presentabas tu ofrenda, pero no tenías ningún beneficio, solamente el beneficio del perdón. Pero no tenías la relación, la comunicación, no tenías el vínculo. No había esa intimidad, solamente entre el sacerdote y Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? El Padre, al entregar a su Hijo, demostró la más sublime de las virtudes. ¿Qué fue lo que demostró? Su gran amor. Su gran amor por nosotros. Al entregar a su Hijo se daba a sí mismo. Al único que podía darlo a conocer, aún en el cielo, lo entregó en la tierra, para que algún día tú y yo tuviésemos la remota posibilidad de poder representarle. Jesucristo lo hizo posible. Entonces, Jesús ofreció para siempre su vida como una víctima para el sacrificio. Recuerda antes que los sacerdotes entraban con una víctima que no era de ellos. Lo que Cristo hizo fue ofrecerse como la víctima para el sacrificio, con el propósito de que aquellos que las traían nunca más tuvieran que hacerlo. O sea, tú y yo, en este presente. Pero el sacrificio de Jesucristo fue tan poderoso y completo que además de ser Él una víctima por nosotros y para nosotros, nos dio los mismos privilegios como si nosotros hubiésemos sido la víctima. El sacerdote era uno que entraba y veía y disfrutaba de la presencia de Dios en ese lugar. Jesucristo nos llevó para ser participantes e instrumentos desde ese lugar. Ya no desde aquí, desde allá. Antes el hombre estaba aquí, ahora el hombre está allá, pero vive aquí. Pero está allá, pero vive aquí.
pero está allá. Y disfrutaba de la presencia de Dios y de ese lugar. Jesucristo nos llevó para ser participantes, instrumentos de ese lugar. Y además de dar a conocer lo que se vive en ese lugar. Por tal razón, el apóstol Pablo pudo decir, él dijo, conozco un hombre que vio cosas inefables que es imposible que yo las pueda expresar. Si Pablo las vio, tú también. Si él subió, yo también, tú también. Por tal razón, hermano, esto cambia todo lo que tú tienes concebido con respecto a Dios y tu relación con Él. Jesús también, como nos dio su vida y nos hizo participantes de aquello. Entonces, ¿cómo yo hago efectivo esto? ¿Cómo yo lo hago efectivo en mi diario vivir? Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Jesús, entonces aquí Dios cambió todo el formato, todo aquello por lo cual la tierra se conducía anteriormente, todo cambió con Cristo. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo habla en Hebreo y dice que este nuevo pacto trae mejores promesas que el antiguo. ¿Por qué? Porque el antiguo era muy limitado, porque te mantenía cerca, pero no te mantenía dentro. Y una cosa es estar cerca y otra cosa es estar dentro de. Una cosa es estar cerca de Dios y otra cosa es que Dios esté dentro de ti y tú estés escondido en Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y de eso disfrutamos hoy nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, 22 y 23. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, como hablábamos esta mañana, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiero que tú te quedes pegado ahí, a la congregación de los primogénitos. Escúchame bien, primogénito es uno solo, no muchos primogénitos. La primogenitura es de uno. Pero ¿qué fue lo que hizo? Jesús también, al ser el primogénito, nos hizo a todos primogénitos. Nos hizo a todos primogénitos. Y si todos somos primogénitos, tenemos la misma herencia según la primogenitura. La primogenitura tiene una característica. El primogénito tiene el 50%, tiene más que todos los demás hijos. ¿Cuántos primeros hijos hay aquí? Lo siento, van a tener que compartir todo con todos los demás. Aquí nadie tiene, ya en el nuevo pacto nadie tiene privilegios. Todos somos primogénitos y todos disfrutamos de lo mismo. Por eso Jesucristo dice que Él nos llevó a la congregación de los primogénitos. El primogénito nos compartió de su primogenitura. Por lo tanto, todo lo que tiene Cristo, todo lo que tiene Él, es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te alegras por esto? Alégrate porque te vas a alegrar más todavía con lo que te voy a decir. Dice entonces, si nos hizo primogénito y a todos nos dio a la primogenitura, como resultado de la cultura entregaba, ¿cierto?, al mayor la mejor parte de la herencia. En su voluntad y amor nos hizo ser primero según Santiago capítulo 1, verso 18. La Biblia dice que Él nos hizo, vamos ahí por favor rápidamente, dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo buen regalo desciende de lo alto. Entonces, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza. Escuche bien esa palabra, en el cual no hay mudanza. Él siempre ha sido el mismo. Él siempre quiso que tú fueras primero. Nunca quiso que tú fueras segundo. Nosotros por nuestras decisiones llegamos a ser segundo, tercero, cuarto, quinto y disfrutábamos de lo que botaba la ola. Pero Dios siempre quiso que tú fueras primero. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias. O sea, lo primero, no lo segundo ni lo tercero. Primero, siempre primero, porque Dios a nadie pone en segundo ni tercer lugar, a todos los pone primeros, aunque hayan llegado últimos. ¿Cuántos llegaron últimos aquí? Estás en primer lugar. ¿Nadie más llegó último? Todos los que llegaron últimos están en primer lugar. Así que nadie puede decir aquí, pastor, perdóneme, aquí antigüedad constituye grado. No, no tiene que ver aquí. Aquí el que llegó primero cooperó. Si uno llegó último, va a tener los mismos privilegios como el que llegó primero. Porque Dios, siendo el excelente, el primogénito de todo, nos compartió de aquello.
Por eso el nuevo pacto trae mejores promesas. ¿Por qué trae mejores promesas? Porque el antiguo pacto recompensaba al que lo hacía mejor y primero llegaba y tenía una mejor medida. Si el primogénito era varón, todos los demás varones que llegaran, aunque fueran varones, les quedaba lo que la torta quedaba, ¿no? La mitad de la torta era para el mayor. Así que, hijo, naciste en el nuevo pacto. Entonces, todo esto, y qué glorioso es esto, porque esto nos hace a nosotros vivir en igualdad, con las mismas garantías, nos hace vivir con todo lo que Dios nos ha dado en su poder y en su gracia. Romanos capítulo 8, 29, vamos a ir rápidamente. Romanos 8, 29 dice, lo confirma y confirma lo que yo te estoy diciendo. En su voluntad y amor nos hizo ser primero. Siempre ha querido que seamos primero, nunca últimos. Romanos dice, porque a los que antes conoció, o sea, a los que primero conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche bien aquí. La palabra hermano aquí está mal traducida, no es hermano. La palabra traducida aquí, pusieron hermano para poder determinar uno primero y los demás que venían. Resulta que fui al original y el original para hermanos, aquí se usa la palabra adelphos. En el griego es adelphos. Y resulta que adelphos viene de la raíz alfa, que significa primero. Entonces no tiene que ver con que llegaron después, sino que él iba a ser el primogénito de muchos primeros. Gloria al Señor por ello. Porque aunque tú hayas llegado último y aunque tú hayas llegado a cerrar la puerta del arca, vas a ser como que él llegó primero. Amén. ¿Esto no te alegra? Alégrate, porque esa familia que tú estás esperando de los tuyos, de los que tienen, de esos carnales que aún viniendo a la iglesia no se quieren arrepentir, Dios igual les va a dar un lugar como primero. Amén. Así que, madre, no sufras por tus hijos, esposo, no sufras por tu esposa, esposa, no sufras por tu esposo, solamente sirve y Dios va a cumplir las promesas. Y lo va a tener como primero. ¿Por qué? Porque Dios no tiene segundo ni tercero, siempre nos vio como primero. Por eso el texto dice que Él nos congregó a la congregación de los primogénitos. Él no ve segundos ni terceros. Wow. Esto nos da la exacta información de la intención de Dios. Desde antes de todas las cosas, su intención original nunca cambió. Su plan estuvo y estaba siempre intacto para aquellos que estábamos en su propósito. Por tal razón, las Escrituras nos revelan la inmensidad de su amor en su propósito eterno. Entonces, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo nos habla como nos habla? Vamos a Efesios capítulo 2, versos 4 y 7, por favor, rápidamente ahí. Porque Cristo nos ubicó en el mismo lugar donde Dios lo ubicó. ¿Cuál es la razón del por qué Cristo nos llevó y nos sentó en lugares celestiales? Hay una razón, hay un porqué, porque hay una legitimidad. Si tú eres primogénito, tienes que estar en el mismo lugar donde Dios el Padre tiene a los primogénitos. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Amado, esto es poderoso. Esto puede cambiar tu vida. Esto puede cambiar todo sentir de competencia que tú tengas con alguien. Porque si tú eres primero con tu hermano, no tienes por qué luchar para ser primero si ya lo eres. El ser primero, porque todas las personas en esta tierra luchan por lugares. Dios ya te dio el primer lugar. Es lo que Dios te ha llamado a hacer. Ya te dio el primer lugar. No tienes que superar a nadie. Estás primero. Por eso mire lo que dice aquí Dios. Pero Dios, Efesios capítulo 2, verso 4, 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, el Dios de la misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué nos hizo sentar en ese lugar? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escucha bien aquí. Jesucristo estaba sentado junto al Padre. Antes de que Él viniera, Él ya estaba sentado junto al Padre. Antes que Él viniese a la tierra, Él ya estaba ahí. Si hay alguien que podía representarlo en la tierra, era Él.
lo que Él hizo entonces, como Él sabía representar al Padre, lo que Él hizo fue que vino para que los que no estaban sentados junto al Padre lo estuvieran. Porque si tú estás sentado con el Padre en los cielos, le puedes representar en la tierra. El que no esté sentado con Él ahí, no le puede representar acá. Por eso Cristo vino, porque Él siempre estuvo sentado al lado. Por eso cuando Él vino y le representó, tenía que ver con una representación facial. Él lo tenía a su lado, Él estaba ahí. La única forma en la cual tú representes al Padre es que tú estés sentado en el mismo lugar donde están los primogénitos. Por eso la Biblia dice que Él nos hizo sentar en ese lugar. ¿Para qué? Porque el mismo Cristo bajó y nos mostró las misericordias de Dios. Volvió a ese lugar y volvió con todos nosotros a ese lugar para que conociésemos la misericordia y después de conocer esa misericordia venir a la tierra y representarlo como Cristo lo representó. Tremenda vuelta que me di. Dale un aplauso al Señor, porque eso es honroso para Dios. Amado, tú no estás sentado en lugares celestiales para disfrutar de banquetes espirituales. Tú no estás ahí para darle un regocijo a tu ego. Tú estás ahí para que aprendas cómo es el Padre y lo manifiestes en la tierra. Porque si hay alguien por el cual Dios se va a mover, es por el Hijo. Por eso la Biblia dice lo siguiente. Este texto nos da entonces la información que tenemos la misma participación y privilegio que tuvo Jesús de mostrar al Padre. Esa es la razón de estar sentado en lugares celestiales, de manifestar el nombre de Dios y sus virtudes que lo caracterizan. Hebreos capítulo 2, versos 10 al 13. Vamos a ir rápidamente. Dice lo siguiente, esto es poderoso, hermano. Yo me regocijaba tanto ayer. Yo llamaba cada rato a mi esposa y le decía, mi amor, mira lo que el Señor me ha mostrado. Porque yo me regocijo cuando el Señor me muestra algo, cuando el Señor me abre la Escritura y me muestra la grandeza de su riqueza. Yo puedo entender que soy un hijo. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos les abre la Escritura. Dios no puede abrirle la Escritura a quien no le pueda confiar sus riquezas. Por eso, amado, tú tienes que amar la palabra. Tú tienes que amar la Escritura, porque ahí está tu Padre. Ahí está el que te adoptó. Ahí está el que te rescató. Ahí está el que te puede revelar lo que el logos, lo que la Escritura en sí mismo, lo que la verbalización, lo que el castellano no te puede transmitir, te lo puede revelar su Espíritu. Por eso dice esto la palabra. Hebreos capítulo 2, verso, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y porque esto tiene concordancia con Efesios capítulo 2. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Quién eran los que se podían sentar en lugares celestiales? Los hijos. Pero escucha bien, este texto dice que habiendo de llevar muchos hijos huíos, porque no son hijos nefios, no son hijos tecnon, son hijos huivos. ¿Y cuáles son esos huivos? Los maduros, los que pueden administrar bien la riqueza de Dios. No todos. Por eso el texto dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, como tú no podías sufrir en el sacrificio del Calvario, Él lo perfeccionó e hizo caer tu castigo sobre Él, mi castigo sobre Él. Escucha bien esto, porque esto es poderoso. El castigo que tú merecías, lo llevó Él. Pero el beneficio que Él llevó por ese castigo, te lo dio igual a ti. Aunque te quitó el castigo por tu maldad, pero los privilegios del arrepentimiento te los dio todo y te los concedió todos. Por eso hoy estamos sentados, por eso dice la Biblia, de llevar muchos hijos a la gloria y perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de aflicciones, porque el que santifique a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, aquí está el texto que les mostré hace unas semanas atrás, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nosotros ya no somos vistos como hermanos,
somos vistos como Jesucristo. A la luz de Él somos vistos como hijos de su Hijo. He aquí los hijos que Dios me dio. Por eso el Dios al cual nosotros representamos, si el Hijo representó al Padre y fue Padre, nosotros los que somos hijos llegaremos a ser padre de muchos, en la exacta representación de lo que el Hijo fue. Por eso, amado, el ministerio hoy tiene que representar al Padre, porque ya hay muchos ministros que representan su nombre, pero no representan al Padre, lamentablemente. Hay una crisis enorme por la falta de identidad que hay en el llamamiento. Tú eres llamado a representar al Padre, no a representar un ministerio específico en tu nombre, Jesucristo. Así Jesucristo nos dio y nos compartió de toda su herencia. Y toda su herencia, hermano, es toda. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. Vamos ahí. Gálatas capítulo 4. Verso 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo un pacto que era muy limitado. No que no era bueno. Estaban bajo esa ley, un pacto que tenía bendiciones limitadas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando usa la palabra adopción de hijos, fui al original, y el original dice que es la adopción para ser legítimos hijos de Dios, para ser no nefios recién nacidos, no tecnon, ¿cierto?, sino que ser maduros. Nos pasó de la orfandad a la madurez plena en su Hijo Jesucristo. Por eso dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos huíos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero. Toda la riqueza del primogénito compartida. Por eso Jesucristo nos compartió que le representase. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17? La gloria que tú me diste, les he dado. Todo lo que el Padre le dio está concedido para ti y para mí. El plan de Dios entonces siempre ha sido ponernos como ejemplo en un mundo que necesita ver la veracidad de sus promesas y de su palabra. Quiero terminar con este texto. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 6. Quiero afirmar tu identidad de hijo. Porque las deserciones, las malas conductas, la irresponsabilidad, la pobreza y la miseria del pueblo cristiano hoy en día es el producto de tener una relación con Dios que está basada en la transacción de cosas. Se busca a Dios porque se necesita algo, no porque se quiere un padre. Y Dios aún, en esa necedad que pueda haber en nosotros, Dios aún así nos bendice. Y te va a proveer, pero jamás te va a mostrar el rostro del Padre. Lo que dice el texto: a los que me diste, les di a conocer tu nombre. Pero ¿cuántos disfrutaron de los beneficios? Toda la ciudad de Jerusalén y alrededores disfrutaron de las sanidades. Les sació el hambre, resucitó muertos, liberó gente. Pero solamente a 12 les dio a conocer el rostro de su Padre. Así también hay mucha gente en la iglesia, amado, y esta es una verdad que yo tengo que confrontar con ustedes. Porque Dios no le puede dar a conocer su rostro a gente que tiene prioridades
diferentes a las cuales tiene un hijo. Por eso Jesucristo decía, todo lo que yo hago es lo que yo veo hacer a mi Padre. A mí me interesa dar a conocer a mi Padre. Que el Padre sea visto en mí. Ese es mi anhelo. Ese era el anhelo de Cristo. La adopción de hijo ya la tenemos. El Padre ya dijo que nos escogió. Él ya hizo el sacrificio. Él ya hizo todo lo que tú necesitaras. El que estaba en el cielo bajó a la tierra para que los que estaban en la tierra subieran al cielo. Y los que subieron al cielo pueden representar al Padre en la tierra. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso, eso es magno. A ti no se te enseña a representar a Dios. Dios te muestra su rostro para que le representes. Nosotros lo que hacemos es guiarte por medio de la palabra. Que la palabra te ilumine a amar apasionadamente a Dios. El propósito de Dios originalmente siempre fue el mismo. El propósito original de Dios fue siempre este. Mira lo que dice aquí. Ahora pues, Israel. Ahora pues, congregación cristiana, casa de pan. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Lo mismo que le enseñó Dios por medio de Moisés a Israel. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Este fue un evento, léalo, eso está en Números capítulo 25. Este es un evento que sucede de personas que Dios había apartado para que fueran sus hijos. Ellos fueron tras esos dioses y Dios en su severidad los destruyó como ejemplo para el pueblo. Y le dice que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mas yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, le está diciendo Moisés a ellos, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Hermano, este es el tiempo. Nosotros estamos y vamos a tomar posesión de la tierra. El reino de Dios se va a hacer visible a través de ti y a través de mí. Pero necesitamos llevar toda esta palabra. ¿Y para qué? Mira, yo he enseñado estatuto y decreto como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amados, Dios a ti y a mí nos ha tomado para que seamos grandes, para gloria de su nombre. Nunca te olvides de eso. Para gloria de su nombre. Te ha tomado para que le lleves en la grandeza que a Él le caracteriza y Él representar a través de ti. Dios no ha cambiado sus planes. Los mismos planes tenemos hoy. Porque así como a Israel, escucha bien, así como a Israel le mostró sus obras en el desierto, por medio de su Hijo, Dios nos ha mostrado el rostro del Padre. Hoy nosotros tenemos más excelente privilegio de los que tuvieron ellos en el desierto. Hoy tenemos la posibilidad de representarle como Israel no pudo. Porque Israel siempre vio a Moisés y la gloria. Jesucristo nos ha sentado al lado de esa gloria. Y hay una gran diferencia en que te cuenten a que tú lo veas. Por eso hoy nosotros hablamos de lo que somos testigos y de lo que cargamos, lo que nuestros oídos han escuchado, lo que nuestros ojos han visto, lo que no ha subido en corazón de hombre. Aquello es lo que Dios ha depositado sobre nosotros. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. Por eso, amado, el día de hoy, que tú puedas decir como Jesús, que tú puedas decir como Pablo: he dado a conocer tu nombre.
¿Has sido fructífero en dar a conocer su nombre? ¿Has sucumbido en alguna situación difícil? ¿Has sucumbido ante los arrogantes, ante los soberbios, ante los maldicientes? ¿Has sucumbido ante los que se oponen a la palabra? ¿Has sucumbido ante los ingratos? ¿Has sucumbido ante los que te han despreciado, ante los que te han pisoteado? No sucumbas. No te rindas, porque el mismo que nos engendró para poder representarle en toda su esencia, en el pasado, es el mismo que nos está llamando hoy. Este es el tiempo. Este es el tiempo para ti. Este es el tiempo para mí. Este es el tiempo donde las grandes diferencias que van a haber entre una iglesia y otra, es que una iglesia va a mostrar y representar las riquezas de la tierra, pero va a haber otra que va a representar las riquezas del cielo. Y hay una gran diferencia entre las riquezas de la tierra y las riquezas del cielo. Hay una gran diferencia entre el lenguaje terrenal y el lenguaje celestial. Hay una gran diferencia entre un padre físico a un padre celestial. Este es el tiempo. Y va a depender lo que Dios haya engendrado en ti. Va a depender de lo que Dios haya hecho en ti. Por eso vuelvo a repetirte esta frase. Lo que dijo Jesucristo: Padre, he dado a conocer tu nombre. Tú sabes, nosotros podemos dar a conocer dos nombres. O el nombre de nuestro Padre, o el nombre del otro Padre, que es el padre de la mentira. Hay dos padres sobre esta tierra: el Padre de verdad y el Padre de mentira. Jesucristo declaró y dijo: he dado a conocer a los 12 que me diste, del mundo me los diste, y les mostré quién eras tú. Este va a ser un tiempo decisivo para muchos. Para muchos que tienen que dar una estrecha cuenta delante del Señor de la honra que tenemos en el ministerio. El ministerio que Dios nos ha entregado es la más grande honra que podemos abrazar. Pero no de ser un pastor. La más grande honra es que yo soy su hijo. Y si soy su hijo, el Padre puede ser visto a través de mí. Lo que se me ha enseñado en esta estación me ha entregado tremendas responsabilidades. Pero el privilegio grande que tengo de que el mundo pueda ver al Padre a través de mí es alguien que nadie en la tierra te puede dar. Tú puedes alcanzar cualquier logro académico en esta tierra. Puedes alcanzar cualquier logro empresarial. Tú puedes alcanzar cualquier logro ministerial, aún ministerial, sin ni siquiera haber conocido al Padre. Por eso este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para conocer a aquel que nos ha llamado a ser no tan solamente su representante, sino ser el rostro de Dios, las manos de Dios, la voz de Dios en medio de este mundo. Padre, he dado a conocer tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Amado, si hay algo que yo debo hacer contigo, es que tú veas al Padre en mí. Si yo como ministro no pude mostrarte al Padre, fracasé. Si yo como ministro no puedo ser un padre para ti, fracasé. Porque yo puedo ser un muy buen pastor, pero Dios nos ha llamado a representar al Padre en la faz de su Hijo Jesucristo. Así que el llamado que hoy tenemos es más serio del que nosotros habíamos imaginado jamás. Y esto es lo que traemos hoy, en esta estación presente. Hoy nuestras reuniones no son para entretener a la gente.
son para formar el carácter del Hijo. Porque si el Hijo es plasmado en el Hijo, el mundo va a conocer al Padre. Que la gracia del Padre el día de hoy, en la faz de su Hijo Jesucristo, con la participación del Espíritu Santo, le provoque a usted una pasión tan desbordante que usted lo único que quiera sea conocer al Padre. Dios le bendiga, Dios le guarde el día de hoy.